expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, quien también se encuentra aquí en los estudios de Panamericana. Doctor Urbiola, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Difícil situación para un Congreso, hoy se queda sin presidenta, además muy rápido, cuando en el Ejecutivo la verdad es que las cosas también están complicadas. Hay un presidente del Consejo de Ministros hoy incorporado por la Fiscalía como parte de una supuesta organización criminal, nada menos. Sí, efectivamente, estamos ante una situación bastante conflictiva, delicada. Vemos un comportamiento del presidente del Consejo de Ministros, que ayer, utilizando medios del Estado, ha brindado una conferencia de prensa para ejercer la defensa del presidente de la República. Esto, evidentemente, es un asesoramiento incompatible, que además puede incluso configurar el delito de peculado de uso, porque están utilizando los bienes del Estado para ejercer una defensa personal del presidente de la República, que tiene 6 investigaciones preliminares ante la Fiscalía de la Nación. Entonces, aquí tengo el detalle precisamente de los motivos por los cuales se ha incorporado tanto al presidente del Consejo de Ministros como al ministro de Justicia. Esto tiene que ver con el encubrimiento. Me explico, es decir, el papel que ellos jugaron precisamente para ponerle obstáculos a la investigación de la Fiscalía y en cualquier caso, de acuerdo al testimonio de Bruno Pacheco y de otros colaboradores, de haber permitido o facilitado también la fuga de otros investigados. Sí, efectivamente. La actitud no solamente del presidente de la República, sino del presidente del Consejo de Ministros y casi de la totalidad de los ministros, es absolutamente irregular, porque antes de dedicarse al cumplimiento de su función se están dedicando, concentrando solo en la defensa del señor Castillo y del grupo familiar y de las personas que están involucradas. Yo quiero recalcar algo, por favor, que se ha tergiversado. Se dice que los ministros de Estado no tienen responsabilidad solidaria por los delitos que pueda haber cometido el presidente de la República. Argumentan que en derecho penal no hay responsabilidad solidaria por los delitos. Tienen que tener en cuenta que el artículo 128 de la Constitución establece un tipo específico de responsabilidad solidaria por los delitos que comete el presidente de la República y que los ministros de Estado conozcan en el cumplimiento de sus funciones, salvo que renuncien al cargo, de tal manera que hay que señalar que los ministros de Estado, que ayer han estado incluso en esta conferencia de prensa, sí, y que tienen la actitud de seguir obstaculizando la acción de la justicia, incluso con actos de función pública para impedir que la Policía Nacional pueda cumplir con su función, están cometiendo delito. Están en responsabilidad delito solidaria con el presidente de la República. Y si no, que lean el artículo 128 de la Constitución, textual. Vamos a buscar, sería interesante buscar para poner en pantalla el artículo 128 y ver la imagen de lo que ocurrió el día de ayer en Palacio de Gobierno, quiénes estuvieron y qué era lo que pedían y la defensa del presidente, como usted ha dicho, desde Palacio de Gobierno, atacando a la Fiscalía, atacando a la prensa, etcétera. Se puede pedir, por ejemplo, desde el Congreso, yo sé que en el caso del presidente es más complicado, pero contra el señor Aníbal Torres, ya no una censura, sino presentar una acusación constitucional, por ejemplo, algún parlamentario podría hacerlo, incluso de obtener los votos, inhabilitarlo para la función pública, igual que el ministro Chero. ¿Esa puerta está abierta? Hace rato, Mávila, hace rato, no solamente por lo que han hecho ayer, por todo lo que vienen haciendo para obstaculizar la acción de la justicia. Permíteme leer el segundo párrafo del artículo 128 de la Constitución. Lo tenemos en pantalla, doctor. Vamos a ponerlo en pantalla inmediatamente. Ahí está. Ahí está. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente. Es clarísimo. ¿A qué se refiere cuando se dice aunque salven su voto? Es decir, que dejen claro que ellos no van a votar a favor. No, aunque digan yo no estoy de acuerdo con esto, tendrían que renunciar. Tendrían que renunciar. Tendrían que renunciar y no lo han hecho. Aníbal Torres persiste en su actitud, no solamente de defender... Por ejemplo, esto podría aplicar
a la inmovilización del 5 de abril? Por supuesto que sí. ¿Podría aplicar al famoso decreto de urgencia? Al famoso decreto de urgencia, al decreto de urgencia que autoriza partidas para poder financiar las obras que benefician al distrito de Anguía y muchos otros actos más. Y todas las resoluciones que han alterado los niveles jerárquicos de la Policía Nacional. Siempre que esto haya sido sometido al Consejo. Así es. Al Consejo de Ministros. Pero por otro lado, Mávila, los actos del presidente no tienen validez si no tienen refrendo ministerial. Todos los actos del presidente no tienen validez si no tienen el refrendo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la denuncia contra Harvey Colchado, contra el coronel, que lo ha hecho él a título personal con el abogado? Eso es absolutamente irregular. El presidente no puede tener esta iniciativa individual, porque dentro de la denuncia se menciona Castillo en tanto presidente de la República, ¿no?, y residente en Palacio de Gobierno. Mire, el presidente Castillo, como todos los presidentes de nuestro país, por mandato constitucional tienen doble calidad. Son jefes de Estado y presidentes de gobierno. Pero aún así, y en la calidad de comandante jefe de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, no pueden impartir órdenes directamente. El presidente tiene que acordar estas decisiones en el Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros y los ministros respectivos tienen que refrendar estas decisiones. Y si no, no tienen validez. ¿Eso vale para una acusación constitucional o no? Por supuesto que sí. Vale para una, inclusive en el caso del presidente, porque entiendo que el presidente, esto para que lo tengan claro nuestros televidentes, debido precisamente a que tiene un cargo tan importante, tiene causales para esa acusación. Están absolutamente delimitadas, no así los ministros y Aníbal Torres, contra quienes el camino queda mucho más abierto y expeditivo. En el caso de Pedro Castillo, él tiene motivos por los cuales se le puede acusar. Si fuera el caso, un ciudadano podría presentar, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad en contra de esa demanda. ¿Usted, doctor Urbiola, podría hacerlo, por ejemplo? Las acciones de inconstitucionalidad se presentan en contra de dispositivos legales o de rango similar. ¿No? Mávila, quiero leerte también el artículo 120 de la Constitución. Son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendo ministerial. Clarísimo. ¿Incluyendo esta denuncia, por ejemplo? ¿Cualquier acto? ¿O solo aquellos que tengan que ver con disposiciones legales? Aquí no hace distingo. No hace distingo. No hace distingo. Son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendo ministerial. Entonces, esto complica mucho la situación, inclusive de aquellos que en su momento dijeron, por ejemplo, en el caso de este famoso decreto que permite el destino de esta cantidad de dinero, acelera, prioriza los proyectos en Anguía, ¿no?, y permite que se hagan inversiones que en ningún otro lugar del país se han podido hacer con esa celeridad, y que fue firmado por el señor Frank y la señora Mirta Vázquez. ¿Ellos serían corresponsables en ese caso? Son corresponsables. Hay que tener en cuenta, Mávila, que nuestro sistema presidencialista, que se originó al nacer la República, gradualmente fue restringido con intervenciones por parte del Parlamento o con mecanismos de limitación del poder que originalmente tenía el presidente de la República. Y uno de las primeras disposiciones de limitación del poder del presidente de la República, que originalmente o inicialmente en la República eran casi absolutos, ha sido el refrendo ministerial. Y eso persiste hasta la actualidad en todas nuestras constituciones. De tal manera que eso no se está cumpliendo. Por el contrario, los ministros se están convirtiendo en defensores de oficio, gratuitos, ejerciendo una defensa incompatible con su función del presidente de la República, abandonando las funciones que la Constitución les impone. Esa es otra irregularidad. El 120, en efecto, dice refrendación ministerial. Son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. Artículo 121, Consejo de Ministros. Los ministros reunidos forman este consejo y la ley determina su organización y funciones. Y es cierto. Y esto es un comentario no legal, pero basta ver lo que ocurre todos los días cuando por lo menos 3 ministros de Estado, por no mencionar más, 3 o 4 por lo menos, los más frecuentes,
hacen de voceros del presidente y lo defienden incluso de las investigaciones que hace la Fiscalía, secundan los ataques en contra de la Fiscalía. Doctor Urbiola, quería agradecerle que haya estado con nosotros en el programa, ha sido ilustrativo para ir teniendo claro cuál es el terreno legal en el que estamos manejándonos y finalmente si la Constitución nos ofrece salidas a la crisis que estamos encarando. Muy amable. Gracias, Mávila. Buenas noches. Gracias a usted por estar aquí. Vamos a mantenernos